Buenas tardes. Siendo las 4 de la tarde de hoy, 14 de agosto de 2018, se instala la audiencia prevista en el último inciso del artículo 184 de la Ley 906 de 2004, con el objeto de llevar a cabo la sustentación del recurso de casación presentado por la Fiscalía y los apoderados de las víctimas en contra del fallo proferido el 14 de febrero de 2018 por el Tribunal Superior de Buga, que revocó la sentencia condenatoria emitida el 18 de septiembre de 2017 y en su lugar absolvió a Omar Enrique Suárez Botero de los delitos de falsedad en documento privado y fraude procesal. Se deja constancia que esta audiencia estaba programada para una hora más temprana, pero por un error en el envío de las comunicaciones al señor fiscal, tocó trasladarla a esta hora. La Corte agradece la colaboración que nos ha prestado el fiscal para hacerse presente en este momento. Para efectos de registro, por favor, se identifican los sujetos presentes. Señora Presidente de la Audiencia, honorables magistrados, un respetuoso y cordial saludo, el cual hago extensivo a las demás partes presentes en esta audiencia. Por la Fiscalía, Eberto Rodríguez Hernández, fiscal quinto delegado ante esta corporación. Muy buenas tardes, su señoría, demás honorables magistrados que componen esta sala, las demás partes asistentes a este acto procesal. Ana Rita Patiño García, en representación de las víctimas, la señora Quintero de Villafañe y sus dos hijas. Muy buenas tardes, honorable magistrada, y extensivo a los demás magistrados, señores magistrados, y a los demás asistentes. Se encuentra presente José Luis Villafañe, en mi condición de víctima. Gracias. Buenas tardes, honorable presidente y demás magistrados y demás partes asistentes a esta diligencia. Habla Alfonso Palacio Mosquera, quien funge como defensor de confianza no recurrente de Omar Enrique Suárez Botero. Gracias. Honorable magistrados, buenas tardes. En representación del Ministerio Público, Jenny Claudia Almeida Cero, Procuradora Segunda Delegada para Casación. Gracias. Correcto, señora secretaria, ¿algún informe para esta audiencia? Honorable magistrada, el procesado Omar Enrique Suárez Botero informó telefónicamente que no asistiría a la diligencia. Bien, la demanda de casación fue formulada por la Fiscalía, la víctima, doctor José Luis Villafañe Quintero, y la apoderada de las señoras Ofelia Quintero de Villafañe, Mariela Villafañe Quintero y Ana Cecilia Villafañe Quintero. La Corte conoce perfectamente los antecedentes del caso y los hechos. Se va a conceder el uso de la palabra por el término de 10 minutos para que hagan concreten sus pretensiones. Entonces empezamos con el señor fiscal. Por favor. Muchas gracias, honorable magistrada. Señores magistrados, lo primero que quería destacar la Fiscalía es el acierto de la Corte en la admisión de las demandas presentadas en este caso, que a no dudarlo anticipa la Fiscalía que hará realidad la materialidad, en este caso, de los derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación de las víctimas. Y esto por lo siguiente, señores magistrados. En opinión de la Fiscalía, el fallo de justicia en este caso está llamado por la decisión de primera instancia e incluso por las razones que expuso el magistrado de la Sala Penal del Tribunal de Buga, que salvó el voto. Y en este contexto, honorables magistrados, se presentan en este caso que en la decisión mayoritaria proferida por el tribunal se incurrieron en errores de juicio y en errores de contemplación y valoración probatoria que llevaron a la injusta absolución del procesado por los delitos de falsedad en documento privado y fraude procesal por los cuales se había acusado. Y esto por lo siguiente, señores magistrados, de acuerdo con las evidencias, con las pruebas que
que fueron acopiadas en este caso, y eso así lo admite el tribunal, se demostró que el aquí procesado, grafólogo de profesión, a petición del abogado de una de las partes en un proceso de pertenencia, elaboró un dictamen pericial falso. Y en ese dictamen que fue presentado en ese juicio de pertenencia, en que involucraba derechos controversiales de las aquí víctimas, se utilizó ese dictamen falso, no solamente para enervar las pretensiones que se discutían en el proceso de pertenencia, sino que eso llevó inclusive a que el mismo apoderado que presentó ese dictamen como sustento de un recurso de apelación contra el fallo que allí se dictó, pidiera que con la finalidad de sacar avante sus pretensiones, se llamara al aquí procesado Omar Enrique Suárez Botero a que justamente diera cuenta de las conclusiones contrarias a la verdad que puso de presente en ese dictamen. El desacierto del tribunal está, honorables magistrados, en que se admite que el documento fue falsificado, pero se pone en juicio que se hubiera usado y que se hubiera introducido al tráfico jurídico. Y ello no es cierto, señores magistrados. Ese poder se falsificó y se usó, con lo cual se incurrió en el delito de falsedad en documento privado. Y sí se introdujo en el tráfico jurídico porque fue presentado por el abogado recurrente en ese caso como sustento de sus pretensiones. Y a no dudarlo que así lo logró porque el tribunal en la sala civil lo tuvo en cuenta no solamente para enervar las pretensiones que se discutían en el proceso de pertenencia, sino que se puso en tela del juicio el buen nombre y las honras de las aquí víctimas que fueron sometidas a una compulsa de copias indebidas. Por lo mismo, si el documento se falsificó y se utilizó, es claro que esto se hizo en connivencia del aquí procesado con el abogado que lo presentó al juicio de pertenencia, y no solamente en este caso se incurrió en el delito de falsedad en documento privado, sino en el de fraude procesal, porque precisamente ese documento, ese dictamen, contrario a la verdad, se utilizó con la finalidad de que la sentencia que definió el proceso de pertenencia entrara en conflicto en favor de quien lo presentó en forma indebida, con la finalidad de engañar a la administración de justicia, y aun que hubiera sido formalmente, como lo dice el tribunal, presentado, sí tuvo esa incidencia. De manera, honorables magistrados, que habiéndose probado el delito de falsedad en documento privado y el delito de fraude procesal, y que esa valoración de esas pruebas llevaban el conocimiento a certeza sobre los delitos y la responsabilidad, es por lo cual, con el respeto de siempre, la Fiscalía le pide a la Corte que case el fallo impugnado y que como consecuencia de ello recobre vigencia el de primera instancia en relación con el delito de falsedad en documento privado, pero que se haga también extensivo al de fraude procesal, que fue motivo de acusación y de absolución por los jueces de instancia. Muchas gracias. Bueno, correcto, señor fiscal. Tiene la palabra la apoderada judicial de las señoras Ofelia Quintero, María Anela Villafañe y Ana Cecilia Villafañe. Muchas gracias, su señoría. La solicitud que se hizo de demanda de casación se presentó en aras de eso, de recuperar la honorabilidad, la justicia y la verdad. Eso es, por eso yo aquí estoy presente para reiterar mi petición y solicitarle a este estrado judicial que case la sentencia,
que en su lugar se condene al señor Omar Enrique Suárez Botero por los delitos de fraude procesal y de falsedad en documento, porque de manera consciente falsificó ese dictamen grafológico y se lo facilitó a un abogado para que lo introdujera ante un estrado judicial, para engañar a la justicia. De esa manera, a mí, no, como abogada, no me cabe en la cabeza que uno pueda litigar y que uno pueda ejercer la profesión de grafólogo. Se supone que es una profesión que da fe, en la que tiene confianza la judicatura. Por eso, al momento de dictar la sentencia de segunda instancia, el tribunal, al manifestar que no se introdujo dentro del tráfico jurídico, yo considero que hubo un error, porque sí, efectivamente así se produjo, tanto así que hubo 3 consecuencias. Una, se perdió el poder suasorio de una prueba; la segunda, se atacó la honorabilidad de mis representadas; y la tercera, se derribó una sentencia proferida por un juez de la República. Es por eso que yo estoy aquí, para sustentar mi demanda y para solicitarles enormemente, en aras de la justicia y la verdad y la reparación, que no sería otra sino que se case esta sentencia. Muchísimas gracias. Correcto, señora apoderada. Tiene la palabra la víctima José Luis Villafañe Quintero en su condición de abogado. Gracias, señoría. Como los compañeros de banca que acaban de sustentar perfectamente la casación, yo me voy a referir únicamente al tema de la técnica. En el caso enmientes, estimamos que la sala incurrió en un falso raciocinio porque al establecer que no ingresó al torrente jurídico y que el señor Suárez Botero no usó el documento, se apartó de la sana crítica, de las leyes de la sana crítica, en especial a los principios lógicos. Esto es, se vulneró el principio de identidad, el principio de contradicción y el principio de razón suficiente. Por eso fue que llegó a una conclusión contraria a derecho, porque estableció la decisión con fundamento en premisas falsas que lo llevaron a una consecuencia que era, pues, equivocada, contraria a derecho. Muchas gracias. Correcto, doctor José Luis. Tiene la palabra la la representante del Ministerio Público en primer orden, como no recurrente. Muchas gracias, presidente. Teniendo en cuenta que la inconformidad radica en que el tribunal, al absolver al procesado la responsabilidad de haber cometido el delito de falsedad en documento privado y fraude procesal, transgredió normas y reglas para valorar el material probatorio, por cuanto el tribunal determinó que el documento elaborado por el procesado, el dictamen, no fue introducido al tráfico jurídico y no afectó una relación jurídica entre personas determinadas, actuación que constituye una vía de hecho que vulnera indirectamente la ley sustancial, incurriendo en el denominado falso raciocinio. Veamos en el caso. Se advierte que la colegiatura de segundo nivel, para absolver al procesado Omar Enrique Suárez Botero de la presunta responsabilidad de haber cometido el delito de falsedad en documento privado y fraude procesal por haber elaborado un informe de pericia grafológico a un abogado, se afiancó en que la sentencia de la Sala Civil y de Familia del Tribunal Superior de Buga determinó que los poderes que allegaron para adelantar el proceso adquisitivo de derecho de dominio no tuvo en cuenta el trabajo del informe del perito, sino en que los poderes que se aportaron al proceso no estaban autenticados, eran fotocopias informales, los cuales carecen de valor probatorio. Además, que el documento elaborado por el grafólogo fue rechazado en el proceso por haber sido aportado extemporáneamente. No pudieron variar la situación jurídica de los bienes o personas partes en el proceso. Vistas así las cosas, se advierte sin duda alguna que Omar Enrique Suárez Botero elaboró un informe de peritazgo por petición del abogado
Alfonso Varela Victoria, quien sin su consentimiento lo presentó como prueba en un proceso civil ante el Tribunal Superior de Buga, Sala Civil y Familia. Peritaje que fue rechazado por haber sido presentado de forma extemporánea. Además, la decisión de la Sala Civil fue revocar la sentencia, pero con la convicción que los poderes aportados lo fueron en copias simples, que carecen de un valor probatorio. En ningún momento se advierte que dicha decisión haya sido fundada en el peritaje elaborado por el hoy procesado Suárez Botero, y teniendo en cuenta que para esa estructura del delito de falsedad en documento privado, en el artículo 289 del Código Penal, deben agotarse los elementos normativos del tipo de elaborar el documento y usarlo. En este caso, no fue usado, como quiera que inicialmente fue un documento elaborado a un particular, esto es, el abogado Varela Victoria. Y este, sin su consentimiento, pretendió ingresarlo como prueba a un proceso. Además, no está demostrado que haya sido con el pleno conocimiento de quien elaboró el peritazgo, es decir, Omar Enrique Suárez Botero. Entonces, siendo así, carece de un elemento que estructura el delito, esto es el dolo, que lo encontramos prescrito en el artículo 22 y 289 del Código Penal. Ahora bien, a la ausencia del dolo se le debe sumar que el documento no fue usado, no varió situación jurídica de las partes o de los bienes. Por lo tanto, la decisión del Tribunal de Buga, Sala Penal, de absolver a Omar Enrique Suárez Botero se ajusta a los medios de prueba que se allegaron a la investigación penal, como lo fue la decisión de la Sala Civil y de Familia de la misma localidad, en el entendido que la decisión de revocar la sentencia del juez civil se amparó en los poderes en fotocopias que son carentes de valor probatorio. En nada repercutió la pericia grafológica elaborada, por lo tanto, no afectó un bien jurídico protegido para que se estructure el tipo objetivo previsto en el artículo 289 del Código Penal. Bajo estos parámetros, los cargos no tienen vocación de prosperar. Por lo tanto, honorable magistrado, solicita a esta representante del Ministerio Público no casar la sentencia y dejar la absolución que fue tomada por el tribunal. Muchas gracias. Gracias, señora procuradora. Finalmente tiene la palabra el defensor del señor Omar Enrique Suárez Botero. Buenas tardes, honorables magistrados. En realidad, estaba un poco sorprendido porque creí que había sido citado a una audiencia totalmente diferente a la que me había llegado la notificación. Tiene razón un agente del Ministerio Público. A mi defendido, grafólogo de profesión, un abogado le solicitó que le elaborara un informe para darse cuenta de ciertos detalles que habían en un proceso de familia, proceso civil. Mi defendido elaboró el informe y le advirtió que como no tenía los originales, no podía hacerlo en fotocopia, que eso no tenía ningún valor suasorio para presentarlo o hacerlo valer en un proceso civil. El doctor Varela, ya fallecido, le informó que no, no pretendía presentarlo. El proceso ya estaba iniciado, sus señorías. Entonces, ¿qué pasó? Que al fallar en contra del proceso civil, en la apelación, el doctor Varela presentó la apelación y arrimó ese informe. Luego entonces, el magistrado que tenía la ponencia en la sala civil manifestó que el dictamen que había presentado se allegó en forma extemporánea y no lo tuvo en cuenta. Eso se deduce de allí. ¿Qué sucede? Que el magistrado no, digamos, revocó la decisión del juez civil de Roldanillo, pero la hizo porque llegó a ojo de buen cubero que lo que había en el proceso era contrario a lo que se estaba o la que había fallado el juez. Luego entonces
Yo no veo, honorables magistrados, donde se diga que mi defendido intervino y elaboró un falso documento, una falsa pericia, cuando él lo que hizo fue un informe, y ese informe no se tuvo en cuenta, fue rechazado porque se presentó en forma extemporánea. Luego, entonces, ¿dónde está la conducta punible de mi defendido? Es por eso que de la manera más respetuosa les solicito a ustedes no casar esta providencia y dejar incólume la de segunda instancia. Y también creo que cuando se profirió el fallo del juzgado de circuito ya se encontraba prescrita la acción penal. Luego, entonces, mi petición es la que acabo de elevar. Gracias. Bueno, señor defensor, culminadas entonces las intervenciones de los sujetos procesales, se termina esta audiencia. Dentro del término legal se dictará la sentencia. Muchas gracias por su asistencia. Se levanta la sesión.